Saludos lectores, soy Aníbal. Hoy os traigo El Caballero del Templo, del autor José Luis Corral. Este libro narra la historia de Jaime de Castelnau, personaje ficticio al que acompañamos en los últimos momentos de la Orden del Temple. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el Temple? El Temple fue una de las órdenes monásticas militares más importantes de la Edad Media. Se remontan a la conquista de Jerusalén en la Primera Cruzada, cuando en el siglo XII se creó esta orden para defender a los peregrinos que visitaban Tierra Santa y los lugares sagrados. Sus integrantes se conocían como caballeros templarios y con el paso del tiempo ganaron reputación, fama y riqueza. Largo y tendido se podría hablar de todos los acontecimientos que tienen lugar en los aproximadamente 200 años que duró la orden, de las leyendas que surgieron a su alrededor, de las luchas que libraron. Pero aquí nos centraremos en sus últimos años, es decir, a finales del siglo XIII, principios del XIV, cuando un sueño inabarcable llega a su fin. En esta ocasión os traigo este fragmento, sacado de un diálogo del libro que nos muestra el sentimiento templario de la época. Os anticipo que no es épico, no ensalza la grandeza de la orden ni su pasado más glorioso, es más bien un lamento, una despedida. ¿Sabes? Creo que nuestra época se está acabando. El Temple fue necesario, tal vez imprescindible en los tiempos en que los reyes como Ricardo, Corazón de León o Luis el Santo tenían grabada en su alma la señal de los cruzados, pero ahora ya no existen soberanos como aquellos. Felipe el Hermoso o Jaime de Aragón nunca atenderán al viejo espíritu de los caballeros cruzados, solo les preocupa su riqueza y su propio poder. Jamás harán nada que no les produzca un beneficio material. Tal vez, pero todavía quedan hombres dispuestos a luchar por Cristo. Pocos, cada vez menos. ¿No te das cuenta, hermano? Ya nadie cree en nuestros ideales, nadie los comparte. Somos una rareza en un mundo en el que solo importa el propio interés. Los templarios somos seres extraños a los ojos de la mayoría. Sí, nuestro tiempo ha pasado ya. Para contarnos cómo se llega a esto, el autor divide el libro en 3 partes. El principio del fin. A pesar de lo que pueda leerse por ahí, personalmente es la parte que más me ha gustado. Conocemos a Jaime de Castelnau, noble que queda huérfano a temprana edad y es acogido por una familia pudiente. Reservado, temeroso de Dios pero valiente, gran luchador, son características que lo conducirán a un destino insalvable, la entrada en la Orden del Temple. Entonces, imaginaos la situación. Jaime está en el castillo, haciendo sus cosas, y un buen día ve aparecer a 2 caballeros sobre vigorosos caballos portando un manto blanco con una cruz roja que reclaman la atención de su señor y la suya propia, ofreciéndole ingresar en la Orden. Cosa que más tarde se descubrirá que no es trivial, pues poco a poco se destapa la historia de su familia y su vínculo con Tierra Santa, pero no diré más. Entonces, nuestro joven protagonista toma la decisión y tras pasar las pruebas que le son exigidas a todo caballero templario, en el convento de Masdeu es investido como caballero templario, dejando claro que su vida, desde ese momento, deja de ser suya. Leo textualmente: ya eres un caballero de Cristo. A partir de este momento te está prohibido golpear, tirar de los cabellos o patear a cristiano alguno. Nunca jurarás por Dios, la Virgen o los santos. No usarás de ningún servicio o favor de mujer, salvo por enfermedad y con permiso especial de tus superiores. No emplearás palabras, insultos o expresiones malsonantes. Dormirás siempre con la camisa y los calzones puestos y ceñidos con el cinturón pequeño, y no usarás otra ropa que la que te proporcione el hermano pañero. Jamás iniciarás una comida antes de darle las gracias a Dios por su promisión, y cumplirás el horario y las oraciones de la regla. Una llamada de socorro llega desde Tierra Santa. Los mamelucos ansían expulsar a cada cristiano que mora en sus tierras, en este caso en las costas de Palestina. La ciudad santa de San Juan de Acre, donde se encuentra la sede de los pobres caballeros de Cristo, está en peligro. Templarios de todos los reinos cristianos son convocados para su defensa y, cómo no, nuestro protagonista ha de acudir.
Es entonces cuando vivimos a un asedio junto a estos valerosos caballeros y otros que no lo son tanto, y he de remarcar esto, pues se nos revela que tiempos atrás cruzados eran convocados para sanar cuerpo y mente y poder librarte de los pecados y la ira de Dios. Y el cruzado acudía a Tierra Santa por ese fin, por la gloria de la cristiandad y no por la suya personal. En estos últimos coletazos, los convocados a la defensa de esta ciudad son más bien mercenarios que buscan riqueza. Por desgracia, no es posible defender la ciudad, y finalmente cae. Pero esto no supone ni de lejos el fin. Aún nos queda camino que recorrer. Los templarios montan una base provisional en el islote de Roi, con la idea de usar esta isla como centro de operaciones para futuras invasiones y por mantener un resquicio templario, aunque sea minúsculo, en Tierra Santa. Pero es en Chipre donde se instala la nueva sede, y es allí donde es elegido el último de los maestres de la orden, Jacques de Molay. Es entonces cuando el Papa Bonifacio VIII entra en juego. Tiene un gran plan para recuperar Tierra Santa, una gran alianza entre mongoles, armenios y demás reinos cristianos. Este plan se nos desvela de la mano de nuestro protagonista, que viaja a tierras lejanas para convencer al caudillo mongol de emprender esta empresa. Todo se dirime en la batalla de los llanos de Ims, donde dos grandes ejércitos se enfrentan y el Islam sufre una gran derrota. ¿Resultado? Ninguno. Los cristianos no acuden a la llamada y no hay hombres para defender Tierra Santa. Con esto llegamos al fin de la parte 1, que como digo, es la que más me ha gustado. El regreso del halcón. Esta segunda parte se centra en Roger de Flor, un antiguo sargento templario que abandonó la orden de forma bastante escandalosa, lo que le granjeó muchos enemigos en la misma y se ganó la vida como mercenario, al mando de los almogávares, principalmente para el rey de Aragón. Así, el protagonista, buscando perseguir a este antiguo hermano para que respondiese por sus actos ante la orden, se infiltra en el grupo de mercenarios, viéndose sus planes frustrados cuando Roger es contratado por el rey bizantino para la defensa de Constantinopla contra el terror otomano. Los templarios daban mucha importancia a sus votos, pues sin ellos la orden no valía nada, al igual que su vida. Al entrar y formar parte de este grupo de mercenarios, nuestro protagonista no solo tiene que incumplir varios votos, sino que llega incluso a dudar del camino a seguir. Supongo que es una prueba más del Señor. En resumen, dentro de la compañía hace carrera hasta posicionarse bastante cerca del líder, llegando incluso a tener soldados bajo su mando, y lo acompañamos en numerosas batallas hasta finalmente presenciar el fin de este grupo mercenario. No sabría decir cuánto guarda este capítulo de relación con la caída de los templarios, pero bueno, es como un intermedio en el que se nos cuenta esta historia y me pareció curiosa y bien narrada. El sueño del Grial. Bueno, empezando por el título del capítulo, a los templarios se le atribuyen toda clase de historias y se asume que fueron custodios de varias reliquias, algunas de las cuales perdieron, como la Veracruz, en la batalla de los Cuernos de Atín, que por cierto podría marcarse como el verdadero comienzo del declive imparable de la orden. De todas las reliquias, ellos eran fieles guardianes del Santo Grial, y desde el comienzo se crea una subtrama en la que la vida de nuestro protagonista se verá fuertemente marcada por el destino de este objeto sagrado. Pero bueno, a lo que vamos. En esta última parte tenemos como Papa Clemente V. Prácticamente se nos pinta, y lo fue, como un siervo de Felipe IV de Francia el Hermoso. Y, mucho ojito, que este no es el Hermoso de Juana la Loca. Recuerdo que estamos al principio del siglo XIV. La corona de Francia pasa por unos momentos financieros bastante precarios. Y, ¿a que no sabéis quiénes acumulan dinero, riqueza? Exacto. Es entonces cuando se inicia un gran plan basado en calumniar por todas partes a los templarios para que todo el pueblo le dé la espalda. Por desgracia, el maestre de la orden no está a la altura, no supo responder a este reto que se le planteó y no pudo impedir que todos los templarios sean apresados y torturados, que sus riquezas pasen a manos de avaros reyes, que en toda la cristiandad se les juzgue y otros reyes, en mayor o menor medida, tomen acciones contra ellos, que aquellos que otrora defendieron a los peregrinos fuesen, por orden del Papa, disueltos sin vuelta atrás. Estamos en el año 1312. ¿Y nuestro protagonista fue uno de los torturados, juzgados, condenados o liberados? Tendrás que leer la obra para saberlo, pues solo así hallarás la respuesta que buscas.
Conclusiones. En general me parece una obra cargada de contenido histórico, muy realista y amena. Su problema quizá es que no estamos ante un libro cargado de épica que lo intenta pero no llega. Consigue generar imágenes en la cabeza, pero no llegas a ese clímax que una novela de este tipo obliga. Me ha faltado eso, pasión, que incluso en sus peores momentos estos orgullosos caballeros sean descritos como seres luminosos que por donde van, con sus cruces, las gentes giren en su cabeza. Me ha faltado sentir la angustia del asedio, me ha faltado sentir la pena de cada uno de los miembros por el fin de la orden. Y me ha faltado un protagonista al que no todo le salga bien, pues a pesar de que todo el mundo que conoce se le va viniendo abajo, siempre mantiene la compostura. Es el superhombre, el soldado, el monje perfecto. Ni una falta, ni una tara, ni una mácula. Y el ser humano es imperfecto, y una muestra de esa imperfección me hubiese gustado ver incluso cuando faltó a sus votos era porque tenía que hacerlo, es decir, demasiado justificado todo. Quitando eso, dudo que exista novela que describa mejor estos últimos tiempos de la Orden, que un día fue la defensora de los caminos para aquellos peregrinos que solo buscaban estar un poco más cerca de Dios. Para terminar, déjame decirte que El Caballero del Templo es un viaje trepidante al corazón de Tierra Santa, donde la fe y la guerra se entrelazan en una danza de acero y destino. José Luis Corral nos sumerge en un mundo de templarios, intrigas y batallas colosales, donde cada página resuena con el choque de espadas y el eco de una época turbulenta. Entre la gloria y la traición, la historia se forja con sangre y devoción, dejando al lector la sensación de haber cabalgado junto a los guerreros de la cruz. Al cerrar el libro, solo queda una certeza. Las gestas de estos caballeros no solo pertenecen al pasado. Su leyenda sigue viva, grabada en las arenas del tiempo. Gracias por acompañarme un día más, querido lector. Hoy cerramos un capítulo de la historia, pero el eco del pasado nunca se apaga. ¿Dónde viajaremos la próxima vez?